Estimados amigos, en nuestro programa de hoy vamos a hablar sobre un tema muy de actualidad, muy en boga, como es el tema de la privatización de empresas o entes públicos. Como ustedes saben, se ha mencionado insistentemente ya desde hace varios años que los procesos de privatización son un componente, un elemento fundamental, esencial, una condición necesaria, más no suficiente para lograr, digamos, el redimensionamiento del sector público, lograr una mayor eficiencia del gasto del sector público, lograr una disciplina fiscal, lograr el abatimiento de situaciones deficitarias en las finanzas públicas, y por lo tanto es una pieza clave o muy importante para el logro o la consecución de esos objetivos, y en el caso específico de Venezuela, para la consecución de una de los aspectos más básicos o fundamentales dentro de este programa de ajuste para abatir la inflación, como es el de la disciplina fiscal. Estos procesos de privatización comenzaron, digamos, ya hace varios años atrás, particularmente en algunos países industrializados, quizás abanderados o liderados por Inglaterra, o por la Gran Bretaña, en la Gran Bretaña de la época de Margaret Thatcher, quien inició pues un proceso de venta de una serie de empresas que se consideraban no tenían por qué estar en manos del Estado y por lo tanto debían ser o pasar a manos del sector privado, quien las podía administrar de una forma mucho más efectiva y eficiente. Estos procesos de privatización, a su vez, se fueron popularizando y se fueron haciendo cada vez más comunes en múltiples países, y particularmente en el caso de la América Latina. Esos procesos de privatización fueron tomando, digamos, cuerpo e importancia cada vez mayor. Países como por ejemplo Chile, México, Argentina, ulteriormente el Perú, ahora Brasil y otra serie de países han ido o se han adentrado en procesos de privatización importantes con la finalidad precisamente de deslastrar al sector público de una serie de entes que le generan un costo financiero, una carga financiera bastante importante, porque son entes que en primer término no tienen por qué estar en manos del sector público, ya que no prestan los servicios que le son propios al sector público, como son seguridad, defensa, seguridad social en materia educacional y en materia de salud, construcción de infraestructura, etcétera, sino que son empresas que han llegado a formar parte del sector público, bien sea porque fueron producto de políticas ya caducas que hoy se consideran que no se corresponden con la realidad efectiva de lo que es una economía moderna, o simplemente porque fueron entes que entraron a formar parte del patrimonio del sector público debido a que entraron en problemas, fueron ayudadas, tuvieron que ser absorbidas por el sector público o cualquier otra razón, y que, digamos, a lo largo del tiempo fueron o han sido mal manejadas, no se le ha puesto la suficiente atención en cuanto a los procesos de manejo, o simplemente se han hecho ineficientes porque se han utilizado con fines de clientelismo político, para meter empleados en cantidades que no se corresponden con la dimensión o la operación de la empresa, y que por lo tanto son empresas típicamente ineficientes. Entonces, para deslastrar al sector público de estas empresas con la finalidad de quitarle estos lastres, esta carga financiera al sector público, se va a los procesos de privatización. Normalmente se entiende que esos procesos de privatización tienen que lograrse a través de la venta de la totalidad de las acciones, por ejemplo, de la empresa, que pasan a manos de un inversionista privado. Pero ni remotamente este es el único mecanismo o la única forma en cómo pueden realizarse estos procesos de privatización. Existen múltiples mecanismos, como por ejemplo la venta de activos de las empresas, las concesiones o contratos de gestión que se realicen entre el Estado y el nuevo administrador o gerente de las empresas, asociaciones estratégicas, por ejemplo, con entes o con empresas internacionales que pasan a manejar las empresas, cuotas de participación en empresas resultantes, liquidación de las empresas. En fin, existe una enorme gama o diversidad de mecanismos a través de los cuales se pueden realizar estos procesos de privatización,
y que obviamente hay que analizar o estudiar caso a caso cuál es el mecanismo más idóneo, más eficiente, para entonces poner esto en práctica y lograr el máximo beneficio, máximo retorno de estos procesos de privatización. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso vamos a ver otra serie de aspectos muy importantes en estos procesos de privatización, como por ejemplo cuáles son los distintos pasos que hay que darse para llevar a cabo estos procesos de privatización, cuáles son las consecuencias que normalmente traen estos procesos de privatización, son buenos, son malos, qué beneficios o qué costos pueden traer estos procesos de privatización y cómo podemos manejar, por ejemplo, los aspectos negativos o costos que estos implican. Ya regresamos. Los beneficios de los procesos de privatización son múltiples y en muchos casos obvios. El primero de ellos, incuestionablemente, es el que el sector público, quien vende la empresa o el ente público, pues obviamente recibe una cantidad importante de recursos producto de esa venta. Y si bien estos no son ingresos recurrentes que deben utilizarse para cubrir gastos recurrentes o déficits recurrentes que en un momento dado pueda estar incurriendo ese sector público, indiscutiblemente que es una fuente de ingreso por demás importante, puede traducirse en una fuente de ingreso por demás importante. De hecho, por ejemplo, se está calculando que si en el año 1996 o en el próximo año, digámoslo así, en los próximos 12 meses, se llegaran a privatizar las empresas de la CBG y se fuera, adentrara bastante en el proceso de privatización de las empresas eléctricas, el sector público podría quizás recibir en torno a 4.000 millones de dólares como contrapartida por la venta de estas empresas del sector público, y esto incuestionablemente es un monto importante, es un monto que equivale a 7 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Pero sin embargo, ni remotamente esta es la única consecuencia o el único aspecto favorable que puede traer la privatización. Además de permitirle esto al sector público deslastrarse de estos entes que le son o que le significan una carga financiera importante y que por lo tanto le permite a ese sector público redimensionarse, establecer una dimensión del sector público mucho más viable y mucho más consona con lo que realmente le es propio, que le permite a ese sector público concentrarse en las actividades que le son propias a cualquier Estado, como son la educación, la salud, la defensa, policía y elaboración de infraestructura. También estos procesos de privatización traen una serie de beneficios para la población. Esto es así porque tradicionalmente los entes que son privatizados han sido entes que se han ido deteriorando a lo largo del tiempo, han sido entes que han sido mal gerenciados o han sido entes que prestan unos servicios ineficientes simplemente porque en los años anteriores el sector público no ha tenido con qué mantener el ritmo de inversión necesaria para introducir nuevas tecnologías, para modernizar los equipos, para realmente poder prestar servicios en una forma más efectiva y eficiente, y eso entonces lleva a un proceso de deterioro persistente, sostenido, recurrente de los servicios públicos que son pagados en una forma directa por la población. Cuando se privatizan estos entes es tradicional que el nuevo gerente, el nuevo propietario de estas empresas, comienza a hacer esas inversiones que ya no podía o que no habían sido realizadas por el Estado en los años anteriores, comienza también a hacer una serie de esfuerzos por mejorar obviamente los servicios públicos y por lo tanto por prestar un servicio sustancialmente mejor. Esto, claro está, tiene que venir acompañado por una situación tarifaria o por una situación de establecimiento de precios de los productos o de los servicios que prestan estas empresas, cónsonos con sus nuevas realidades de costos, cónsonos con las nuevas realidades de inversión que están realizando el nuevo propietario, y esto incuestionablemente también implica que si bien la población recibe un mejor servicio, también tiende a pagar más por ese servicio, pero realmente el balance o las consecuencias, el costo-beneficio de esa situación va definitivamente a favor de la población, quien recibe servicios sustancialmente mejores. En el caso específico de nuestro país tenemos un ejemplo que es incuestionable o que es realmente cierto, que ha sido el caso de los servicios telefónicos,
con la privatización de la CanTV. Indiscutiblemente yo creo que ningún venezolano puede negar que los servicios telefónicos se han mejorado en una forma sustancial. No solamente se han mejorado en una forma sustancial, sino que también ahora múltiples venezolanos que antes tenían que hacer largas esperas para poder obtener una línea telefónica y que muchas veces tenían que acudir hasta mecanismos de corruptelas para poder adquirir esa línea telefónica, hoy en día simplemente con la introducción de una solicitud ante esa misma compañía están asegurados que pueden obtener sus nuevos teléfonos. Son empresas o es una empresa que ahora ha incrementado el número de usuarios en Venezuela a más de 500,000 de usuarios, ha aumentado en una forma sustancial las líneas digitales, creo que se han instalado cerca de 900,000 líneas digitales durante los últimos años. El número de líneas telefónicas por 100 habitantes ha pasado de 8 a 11 líneas telefónicas por 100 habitantes. En fin, se ha notado incuestionablemente una mejoría sustancial en el servicio, y si bien todavía queda mucho por hacer, si bien todavía quedan muchas cosas por mejorar, es indiscutible que ha habido un beneficio incuestionable en la prestación de este tipo, o en la calidad, digamos, del servicio que se presta, y ese es típicamente una de las consecuencias favorables que se tiene de los procesos de privatización. Otro de las consecuencias favorables que se tiene es que, como ya dijimos, los nuevos propietarios tienden a hacer inversiones en magnitudes importantes, que obviamente también implican la modernización de los equipos, que implican nuevas oportunidades de trabajo en muchos casos, y en general la realización de fuentes de inversión o de actividades de inversión que benefician incuestionablemente al país. Adicionalmente, estas empresas dejan de ser ineficientes y por lo tanto dejan de generar pérdidas y comienzan a generar beneficios en relativo breve plazo, haciendo que no solamente al privatizarse estas empresas, estas dejen de ser un lastre, dejen de ser una carga financiera para el sector público, sino que también estas empresas se transformen en pagadoras de impuestos, en contribuyentes del fisco, generando esto beneficios adicionales para el Estado, porque ahora tiene unos contribuyentes importantes, y no solamente es que dejan de tener una carga, sino que ahora pasa esa antigua carga a ser un contribuyente de importancia. Sin embargo, nada es totalmente bueno o totalmente malo. Siempre estos procesos de privatización traen también una serie de consecuencias que pueden ser vistas como algo negativo y que llevan, en cierto modo, al rechazo, al repudio de estos esquemas de privatización. Uno de ellos es el impacto que ellos tienen sobre los trabajadores, porque es tradicional, es muy común ver cuando se realiza un proceso de privatización, surge inmediatamente un redimensionamiento del plantel de empleados que están dentro de la compañía, tienden a haber una serie de reducciones, de despidos dentro de esas compañías para racionalizar el número de empleados que existe, para inclusive modernizar, introducir gente con un mayor nivel de capacitación y que esté más en línea con la nueva orientación y eficiencia de la nueva empresa. Y esto incuestionablemente implica en las primeras de cambio un proceso de aumento del desempleo, un efecto negativo que puede haber sobre un grupo de trabajadores, particularmente sobre el grupo de trabajadores con menos capacitados, relativamente menos capacitados. Esto es particularmente cierto en aquellos entes que han sido distorsionados, que han crecido en una forma desmedida en cuanto al número de empleados a lo largo del tiempo, y que ha sido una de las principales causas que ha llevado a estas empresas que se privatizan hoy a ser ineficientes en el pasado. Sin embargo, también hay una serie de mecanismos para afrontar esta situación de desempleo o de despidos, en algunos casos hasta masivos de empleados, que, bueno, obviamente implican una carga social importante dentro de cualquier nación. Estos mecanismos, digamos, para manejar estas situaciones de desempleo se han aplicado con muchísimo éxito en el caso específico de Venezuela. Un típico ejemplo fue lo que se hizo en Sidor, cuando se cerró la planta de Simon Martins, una de las acerías, la acería más antigua de Sidor. Salieron prácticamente 3.000 empleados que estaban trabajando en esa acería y que ahora, pues, al cerrarse no tenían posibilidad de ser reubicados en la empresa. En ese momento se estableció un mecanismo
de capacitación para estas personas. Inclusive se les siguió pagando, si mal no recuerdo, el 80% del salario de estos trabajadores, pero también se comprometieron estos trabajadores a recibir una serie de cursos de capacitación que mejorara su capacidad o su productividad. Y ese salario se hacía, digamos, o se seguía dando sujeto a que estos trabajadores fueran a esos cursos de capacitación. Después de unos meses, esos trabajadores estaban capacitados en nuevas tecnologías, en nuevas técnicas, habían mejorado sustancialmente su capacidad productiva, y estos mismos trabajadores que fueron despedidos, que eran ineficientes y que fueron despedidos de Sidor, encontraron reubicación en otras áreas, en otras empresas de la región, y hoy en día todos ellos prácticamente están empleados. Este es un buen ejemplo de lo que se puede hacer con esos procesos de despido de los trabajadores, que pueden ser beneficiados inclusive después con esquemas de capacitación bien planificados, bien estructurados, que les posibilite inclusive mejorar su condición de vida, mejorar su condición de trabajo y ser reubicados en otras empresas en una forma mucho más efectiva y eficiente. Ya regresamos. Los procesos de privatización no son una cuestión sencilla. Hay que hacerlas con cuidado, ir a procesos de privatización que no estén bien planificados, que no respondan a una planificación bien estructurada, puede también dar resultados muy negativos, porque pueden hacer que las empresas caigan en manos de entes que realmente no van a mejorar los servicios o que no van a realizar las inversiones requeridas o necesarias en la empresa ulteriormente privatizada, y por lo tanto que no se den los rendimientos o los beneficios esperados de esos procesos de privatización. Esa planificación es compleja, es múltiple. Por ejemplo, ello implica en primer término la selección de cuáles son las empresas o entes públicos que van a ser privatizados. Ello exige un análisis, un estudio muy detenido de cuáles son las empresas que deben ser privatizadas, en qué orden deben ser privatizadas, cómo deben estructurarse esas empresas. Deben, por ejemplo, fusionarse empresas y privatizarse un grupo de empresas previas, o privatizarse empresas aisladamente. Deben inclusive fraccionarse las empresas actualmente existentes y privatizar distintos segmentos de las empresas o no. Ulteriormente, una vez que se deciden todos estos elementos, cuáles son las empresas y cómo se van a privatizar esas empresas, entonces viene la segunda fase de los procesos, que es la de la invitación o identificación de posibles candidatos o adquirientes de estas empresas, a través de una precalificación de cuáles son los entes internacionales, nacionales o consorcios que podrían ser adquirientes de estas empresas, que pueden realmente responder, una vez que estas empresas sean privatizadas, a todo lo que se espera que sucedan allí en materia de inversiones, mejora de servicio, etcétera. Después viene el proceso de precalificación propiamente dicho, donde entonces ya se escoge a un pequeño grupo, una lista breve de posibles candidatos que pueden adquirir estas empresas. Después a estos candidatos preseleccionados se les invita a que hagan la evaluación de las empresas, de la empresa que va a ser privatizada, que vayan, la visiten, evalúen estas empresas, vean todas las características y condiciones, obtengan toda la información necesaria sobre las realidades de estas empresas, negocien con el Estado cuáles son las condiciones que se van a dar o que van a privar una vez que estas empresas sean privatizadas, y entonces ya se está listo pues para que estas empresas puedan hacer una ofertas que normalmente se hacen en forma cerrada, en sobres cerrados, en forma de subasta, y se le asigna al mejor postor la empresa respectiva. Obviamente, estas ofertas que hacen estos candidatos o estos interesados en adquirir estas empresas, va a depender mucho de cuáles son las condiciones en materia tarifaria, en materia de precios, en materia de facilidades de inversión, en incentivos, por ejemplo, de carácter fiscal o tributario, que puedan en un momento dado privar o se les pueda aplicar a estas empresas resultantes. Y por lo tanto, pues toda esa gama de información y de análisis que estos compradores potenciales realizan son los que los llevan a ellos a establecer o a ofertar un precio por estas empresas, y entonces gana el mejor deudor.
Una vez que esas empresas son privatizadas y pasan a manos de los nuevos dueños, entonces se le presentan a estos nuevos dueños también otra serie de problemas, tales como son, bueno, cómo yo tomo control de esta empresa, cuáles son las características de esta nueva empresa, qué acciones debo yo tomar dentro de estas empresas, y por lo tanto se presenta otra enorme gama de problemas bastante complejos en algunos casos, para realmente hacer que la nueva empresa o que la empresa recientemente adquirida se transforme y por lo tanto pase de ser una empresa ineficiente a una empresa eficiente y generadora de un margen de utilidad importante. En el caso específico de nuestro país existen múltiples empresas que todavía están por privatizar. Yo diría que estamos todavía en la fase incipiente de estos procesos de privatización. Quedan todavía por privatizar las empresas del sector eléctrico, las empresas de industrias básicas, como las empresas de la CBG, empresas aéreas como la Aeropostal, hoteles, en fin, una enorme gama de empresas que todavía están por privatizarse y que debe acelerarse su proceso de privatización de nuevo, de acuerdo a un plan muy bien estructurado y de acuerdo a un proceso muy bien concebido en una forma efectiva y eficiente para asegurarse los máximos beneficios de la misma. Se ha estado hablando, sin embargo, durante estos últimos meses, digámoslo así, acerca de la conveniencia o no de la privatización de PDVSA. En este sentido, yo quiero terminar este programa diciendo que esto de la privatización de PDVSA no es o blanco o negro, sino que hay múltiples grises en el interín. Nosotros al principio de este programa decíamos que la privatización no necesariamente tenía que darse a través de la venta de la totalidad o de parte de las acciones de la empresa a ser privatizada, sino que existían múltiples otras alternativas que podían ser utilizadas para llevar a cabo el proceso de privatización. Y de hecho, yo creo que PDVSA ha estado aplicando, a través de estos procesos de apertura que han estado materializándose durante estos últimos meses, está de hecho aplicando ya un esquema de privatización. Ya la privatización de PDVSA está en marcha, es un proceso que se ha venido operando durante estos últimos meses a través de los procesos de apertura, a través de estos procesos de alianzas estratégicas que se han realizado con empresas multinacionales que van a permitir desarrollar nuevas áreas, que van a permitir tener acceso a nuevas tecnologías, que van a permitir tener acceso a nuevos mercados, que van a permitir ampliar la capacidad de producción del sector petrolero, cosa que per se sola PDVSA no podía realizar porque no tenía la tecnología, no tenía los capitales, no tenía el acceso a los mercados, no tenía las capacidades o los recursos para poder realizar esto en una forma aislada y sola. Y por lo tanto, esos procesos de apertura económica es precisamente un mecanismo, una vía, digámoslo así, de privatización de PDVSA. Otra vía que tiene PDVSA para ir a los procesos de privatización es el outsourcing, es decir, sacar dentro de la industria una serie de servicios que pueden pasar a manos privadas o a manos de otras compañías que ahora presten esos servicios a la industria. De esta forma la industria podía solamente focalizarse en el negocio que le es propio, que es la extracción, manejo y comercialización de los hidrocarburos y de sus derivados, y sacar dentro de lo que hoy está en la industria una serie de servicios que pueden pasar a manos privadas, y este es otro mecanismo de privatización. Como vemos, los procesos de privatización son unas cuestiones complejas que tienen una enorme cantidad de variables implícitas y por lo tanto su manejo, si bien es tremendamente importante e impostergable en el caso específico de nuestro país, también implica una serie de retos que tienen que ser manejados con mucho aplomo, de acuerdo o siguiendo unos procesos de planificación muy bien estructurados que realmente aseguren el éxito de esos procesos de privatización. Reciban un cordial saludo y hasta la próxima. A continuación les ofrecemos otro tipo